Parte 1. El aroma del nardo siempre me pareció una advertencia. Mi alfa anunció su compromiso mientras yo estaba en celo. No lo supe por un mensaje, no por una llamada, no porque alguien hubiera tenido la decencia de subir a decírmelo a la cara. Lo supe por los altavoces de la casa. Por esa voz amplificada que rebotó en los azulejos antiguos. Se filtró por la madera vieja de la escalera y llegó hasta el cuarto de regulación donde yo estaba encerrado, sudando, con el cuerpo roto en olas y el olor de nardo clavándome la garganta como una mentira blanca. La casa Nardo era una casona del centro de Puebla convertida en archivo olfativo. Una casa hermosa, absurda y vieja donde restaurábamos memorias por olor. Una bufanda que todavía retenía tabaco dulce de un abuelo muerto, cartas que olían a tinta, humedad y jazmín seco, vestuarios de teatro con polvo de maquillaje y miedo antiguo, cajas de madera que habían guardado canela durante 40 años. Yo trabajaba ahí desde los 24, a mis 30, ya era una de las narices más finas del archivo. Y eso, que sonaba elegante en entrevistas, en realidad significaba dos cosas. Tenía un don raro para reconstruir aromas perdidos, y un cuerpo mega demasiado sensible para vivirlo todo con distancia. Aquella noche, la noche del gala anual de patronos, mi celo se me adelantó 3 días. No porque tocara, no por biología caprichosa, por estrés. Los omegas como yo, los que nacimos con hiperosmia glandular y sistema nervioso idiota, no siempre nos descomponemos por calendario. A veces el cuerpo decide entrar en guerra por un olor, una ausencia, una traición que todavía no ha ocurrido pero ya viene caminando por el pasillo. Emilio me había prometido que iba a subir en cuanto terminara de saludar al patronato. 15 minutos, me dijo, besándome la frente en el descansillo de la escalera de servicio. Aguántame 15 minutos y ya no te suelto en toda la noche. Yo le creí. Qué costumbre tan peligrosa. Creerle a un alfa justo cuando más te urge no hacerlo. Me dejó en el cuarto de regulación del segundo piso, el que antes había sido un oratorio y luego una bodega y después lo adecuaron con difusores neutros, luz cálida, persianas gruesas y un sofá clínico demasiado feo para el resto de la casa. Era el espacio al que llevaban a trabajadores o invitados cuando algún sistema se desbalanceaba. Un celo inesperado, una desregulación por aromas, un pico de ansiedad alfa, lo que fuera. Yo estaba recostado, con la camisa pegada a la espalda y las manos cerradas sobre la sábana, tratando de respirar sin pensar demasiado en el dolor sordo que ya me corría por la cintura y el abdomen. Emilio me había dejado su pañuelo en el cuello. Cedro, lluvia ligera, vetiver y esa nota mínima a cáscara de lima que solo él conseguía oler limpio, nunca invasivo. Hasta entonces. Abajo, la gala seguía sonando como una fiesta para gente rica. Copas, violines, risas cuidadas, los pasos de meseros bien entrenados y ese murmullo social de quienes creen que el dinero también debería saber a perfume caro. Yo cerré los ojos. 15 minutos. Podía aguantar 15 minutos. Lo peor de amar a alguien dentro del Omegaverse no es el vínculo corporal, no el aroma, no la dependencia química que a veces asusta más a la cabeza que al instinto. Lo peor es cuando ya conoces con exactitud la diferencia entre esperar porque la vida se complicó y esperar porque el otro eligió no llegar todavía. A los 10 minutos empecé a sentir que algo no cuadraba. No me refiero al cuerpo. El cuerpo ya estaba mal desde antes. Hablo de otra cosa. El modo en que la casa respiraba. Trabajo con olores, sí, pero la gente olvida que el olfato también escucha. Los lugares tienen ritmo. Un evento feliz huele distinto cuando se está acomodando para una noticia importante. Cambia la sudoración general, el tipo de alcohol servido, el desplazamiento de los perfumes, la electricidad en la madera. La casa Nardo entera se puso tiesa. Luego vino el golpe de micrófono. 2 toques leves. Una voz pidiendo atención. Y después, la voz de Emilio. Amplificada. Limpia. Perfectamente entrenada para no temblar en público. Gracias por acompañarnos esta noche, dijo. Yo abrí los ojos. El celo me latía como un vidrio caliente dentro del cuerpo, pero algo peor me obligó a incorporarme. Me arranqué el pañuelo del cuello. Lo sostuve en la mano como si de pronto pudiera decirme la verdad que todavía no conocía. Abajo aplaudieron apenas. Emilio siguió. Para mi familia y para mí, Casa Nardo siempre ha sido más que una institución cultural. Es memoria, futuro y alianza. Y por eso me alegra mucho compartirles una noticia personal que también representa un nuevo capítulo para todo lo que estamos construyendo. Sentí un vacío rarísimo en el pecho. No miedo. No todavía. Reconocimiento.
Como cuando un aroma llega de lejos. Antes de identificarlo, tu cuerpo ya sabe que va a doler. Esta noche, continuó Emilio, quiero anunciar formalmente mi compromiso con Iván Murillo. No escuché lo demás. No al principio. El cuarto se inclinó. Literalmente. O quizá fui yo. Quizá fue el celo y la adrenalina y la humillación mezclándose hasta volver el aire a algo demasiado denso para tragar. Abajo hubo aplausos. Fuertes. Muchos. Yo me llevé una mano a la boca porque el cuerpo hizo dos cosas a la vez. Quiso vomitar. Y quiso llamarlo. Eso fue lo que más vergüenza me dio. No la noticia. No el abandono. Sino el reflejo animal y estúpido de seguir buscando justo al hombre que acababa de partirme por el centro mientras yo estaba más vulnerable que nunca. Me intenté poner de pie. Mala idea. Una contracción me dobló casi hasta el suelo. Me agarré del borde del sofá. El cuarto olía a nardo viejo, cera tibia, mi propio desbalance glandular y la sombra deshecha del aroma de Emilio ya enfriándose en el pañuelo. Abajo seguían celebrando. Yo sí alcancé a oír el resto fragmentado. Una alianza que honra el futuro del archivo, la familia Murillo, feliz de compartir esto con ustedes. Cada palabra me cayó encima como una capa nueva de humedad. No porque Iván existiera, ni siquiera porque Emilio fuera a casarse con otro. Lo que me destruyó fue algo mucho más preciso. Me había dejado subido, encerrado y en celo mientras bajaba a anunciar una vida que no me incluía. No me estaba perdiendo en abstracto. Me estaba perdiendo exactamente en el minuto en que más lo necesitaba presente. Y ahí, recargado contra la pared del cuarto de regulación, con el cuerpo ardiéndome y la voz de mi alfa convertida en acto público, entendí dos cosas al mismo tiempo. La primera, la noche ya estaba rota. La segunda, si lograba salir vivo de ese celo, ya no iba a volver a amar a Emilio de la misma manera. Parte 2. Antes de que la casa entera oliese a traición. Conocí a Emilio 2 años antes, cuando todavía yo pensaba que el nardo era un aroma triste, pero limpio. Él llegó a Casa Nardo como representante del Patronato Altamirano Murillo, la fundación que estaba financiando la digitalización sensorial del archivo. En términos simples, traía dinero, apellido y la clase de presencia que hace que todo el personal administrativo se acomode la ropa antes de saludar. Yo estaba en el sótano, peleándome con una caja de papeles notariales de 1930 que olían a moho, alcanfor y tinta comida por el tiempo. Llevaba guantes, cubrebocas y un humor francamente hostil porque alguien había decidido mover mis frascos sin etiquetar bien. Nerea, mi mejor amiga en la casa, asomó la cabeza por la puerta del laboratorio y me dijo: «Sube. Ya llegó el príncipe patrocinador y Lucinda quiere que por lo menos uno de los raritos huela presentable. Dile a Lucinda que mis moléculas son una institución. Dile tú, pero báñate primero». No me bañé. Solo me cambié de bata, me até el cabello y subí con la misma expresión de omega cansado que usa uno cuando sospecha que tendrá que explicarle su trabajo a un alfa millonario que cree que oler bonito también es patrimonio. Me equivoqué. Emilio no preguntó tonterías. No dijo qué interesante mirando cualquier lado menos el archivo. No se apresuró a pronunciar nombres franceses de perfumes como si eso lo volviera sensible. No me llamó muchacho. Se quedó quieto frente a una mesa donde yo había dispuesto 3 tiras olfativas y una chalina antigua de lino. ¿Puedo?, preguntó, antes de inclinarse siquiera. Eso me hizo alzar la vista. Sí. Tomó aire apenas por nariz, sin invadir la pieza, con la delicadeza de quien no entra a una memoria ajena como si fuera un buffet. «Cera de iglesia», dijo después. Humedad de cajón cerrado, y algo floral, pero gastado. No rosa. ¿Nardo? Yo lo miré ya distinto. Muy viejo, pero sí. No sonrió con arrogancia. Más bien con un tipo raro de alivio, como si hubiera temido decir una tontería y le sorprendiera no haberlo hecho. Después me enteré de que Emilio no venía de una familia perfumista, sino hotelera. Los Altamirano tenían hoteles patrimoniales, rutas culturales, convenios con museos, fundaciones y suficiente dinero viejo para financiar 20 casas como la nuestra sin despeinarse. Pero su abuela, Emilia Altamirano, había sido obsesiva con los olores. Guardaba cartas perfumadas, pañuelos, recetas de jabones y un cuaderno entero dedicado a describir el aroma de las personas antes de mentir. Él había crecido cerca de eso. Quizá por eso supo quedarse en silencio cuando hacía falta. Las primeras semanas fueron estrictamente laborales. Emilio bajaba al archivo a revisar avances. Yo le explicaba procesos. A veces discutíamos por presupuesto,
por tiempos o por su tendencia a preguntar 10 cosas seguidas cuando algo le interesaba. Pero empezó a pasar algo que no estaba en el plan de nadie. Me esperaba. Esperaba a que yo terminara una extracción para preguntarme cómo me había ido. Esperaba abajo si salía tarde para ofrecerme café en vaso de cartón. Esperaba mis respuestas completas, incluso cuando yo usaba palabras técnicas que la mitad del patronato fingía entender. Una noche me llevó al patio trasero de la casona y me pidió que le enseñara a distinguir un acorde viejo de uno reconstruido. ¿Por qué te interesa tanto esto?, pregunté. Emilio olió 2 tiras y respondió sin voltear. Porque la mayoría de la gente cree que recordar es ver. Y yo siempre he recordado oliendo. Esa frase me tocó más hondo de lo que debió. Supongo que por eso le conté cosas que no le decía a cualquiera. Que mi mamá había sido costurera de teatro y olía a vapor, laca y mandarina. Que yo había descubierto muy chico que los olores mentían menos que la gente. Que el nardo me parecía una flor tramposa. Blanco bonito, alma funeraria. Emilio me habló de su abuelo, de los hoteles viejos, de los pasillos alfombrados donde aprendió a distinguir poder por perfume antes de distinguirlo por dinero. Me dijo que odiaba los ambientes donde todo mundo olía a estrategia. Yo le respondí que entonces estaba patrocinando exactamente el archivo correcto, porque en Casa Nardo las estrategias terminaban oliendo a barniz rancio tarde o temprano. Se rió. No elegante. No social. De verdad. Y esa fue la primera vez que mi cuerpo lo notó. No como una sacudida de lazo. No como esos clichés ridículos donde un omega huele a un alfa y se le descose el destino. No. Fue una calma. Una bajada de hombros. Una relajación muscular mínima pero tan nueva que me asustó. Porque yo no suelo relajarme fácil. Mucho menos con alfas. Mis calores siempre habían sido complicados. Mis regularizaciones, también. Demasiado olfato, demasiada lectura del ambiente, demasiada historia encima como para dejar que cualquiera entrara a mi radio químico sin permiso. Pero Emilio, sin proponérselo al principio, empezó a aprenderme bien. Sabía cuándo callarse, sabía cuándo el cansancio me volvía cruel. Sabía que yo odiaba los perfumes dulces en espacios cerrados, sabía que si me daba una tira olfativa debía dejarla sobre la mesa, no extenderla hacia mi cara y más peligroso todavía, sabía quedarse. La primera vez que me acompañó a través de una desregulación, no fue un acto heroico. Fue un jueves de inventario larguísimo. La casa estaba saturada de muestras, disolventes y flores secas. Yo ya venía alterado porque llevaba 2 noches sin dormir bien. Y en algún punto una combinación absurda de jazmín envejecido y alcohol vegetal me mandó al piso del laboratorio con el sistema hecho un desastre. Nerea salió corriendo por agua. Lucinda entró en pánico práctico y Emilio, en lugar de ponerse dominante o intentar controlar la situación con aroma alfa, se arrodilló a 1 metro de mí y preguntó: ¿te sirve mi voz o mejor me voy? Ni siquiera personal médico me hablaba así de claro. Tu voz, alcancé a decir. Se quedó, no tocó, no invadió. Solo empezó a describirme el patio. La pared de Talavera, la maceta de Romero. La fuente sin agua, el ruido de un vendedor pasando con camote dulce afuera. Me habló del presente como si fuera una cuerda. Y yo salí por ahí. Cuando pude incorporarme, lo miré distinto. Ya no solo como el alfa que olía bien y preguntaba lo correcto. Lo miré como el hombre que había entendido, sin que yo tuviera que deshacerme explicándolo 1000 veces, que acompañar no es apropiarse del dolor ajeno. A partir de ahí, la línea se volvió más delgada. Cenas después del cierre, mensajes larguísimos sobre nada, manos que se rozaban demasiado tiempo al pasar frascos. Una tensión tan limpia que daba miedo nombrarla porque si la nombrabas, ya no había vuelta fácil. Él dio el primer paso. No con feromonas, no con impulso. Con una pregunta. Estábamos en el cuarto de fragancias muertas, revisando cajas donadas por una familia de Atlixco. Emilio sostenía un pañuelo antiguo de organza. Yo etiquetaba. La tarde se había puesto naranja y triste del otro lado de las persianas. Darío, dijo. Si te beso, te arruino el trabajo o la vida. Lo volteé a ver. Seguía con el pañuelo en la mano, como si de verdad estuviera dispuesto a aceptar cualquiera de las 2 respuestas. Y yo, idiota, enamorándome exactamente como no debía, respondí. Depende de qué tan mal beses. Se rió una vez, bajito, después dejó el pañuelo en la mesa y me besó. Lento, sin hambre arrogante, sin ese gesto alfa de poseer primero y preguntar luego. Me besó como si incluso ahí quisiera que yo siguiera siendo una decisión, no un accidente químico. El lazo no apareció ese día. Tardó meses. Y quizá por eso me pareció tan verdadero.
No fue atracción biológica maquillada de amor. Fue otra cosa mucho más peligrosa. Fue confianza haciéndose cuerpo. Parte 3. El amor también se pudre cuando lo esconden demasiado tiempo. Nunca fuimos oficiales. Esa fue la primera grieta. No porque Emilio me negara en privado. Nunca hizo eso. Nunca me trató como desliz, ni como capricho glandular, ni como omega de paso. En los cuartos cerrados de la casa, en el laboratorio vacío, en el departamento discreto que rentaba cerca de los sapos para no dormir siempre en el hotel familiar, él me amó bien. O lo más bien que supo en ese tiempo. Me hacía café antes de mis turnos largos, se aprendió la fórmula exacta de mis neutralizadores, sabía cuando un celo venía subiendo incluso antes que yo. Y cuando el lazo por fin se cerró, una madrugada espesa de agosto, entre cajas de cartas viejas y lluvias sobre tejas, me sostuvo la cara entre las manos con una especie de miedo reverente que todavía hoy me duele recordar. No te prometo una vida fácil, me dijo esa noche. Qué amable. Te prometo otra cosa. ¿Qué? Apoyó la frente en la mía. Que nunca voy a tratar esto como si fueras una parte vergonzosa de mi vida. Qué frase tan peligrosa, cuando todavía no ha llegado el momento de comprobarla. Al principio la clandestinidad parecía temporal. El patronato está encima. Mi padre sigue usando mi vida personal como extensión de la fundación. Iván y su familia están empujando una alianza cultural que necesito rechazar bien, no mal. Dame tiempo. Tiempo. La palabra favorita de la gente que ya empezó a elegirte menos de lo que dice. Yo acepté más de la cuenta porque lo entendía. O creía entenderlo. La casa Nardo dependía del patronato. Lucinda era directora, sí, pero medio presupuesto venía de los Altamirano y de sus aliados. Y yo no era ingenuo, un omega archivista, aunque brillante, seguía siendo prescindible para las juntas donde se decidía el dinero. Si Emilio nos hacía público sin desarmar primero ciertos acuerdos, el golpe podía caerme a mí también. Eso me decía él. Y lo peor es que no era mentira. Solo que era una verdad incompleta. Porque junto a esa preocupación legítima también vivía otra. El miedo de Emilio a romper el tipo de obediencia elegante con la que su familia había diseñado su vida desde antes de que él pudiera olerse solo. Iván Murillo llevaba años orbitándolo. Beta, pulcro, culta clase alta poblana con apellido que sonaba bien en museos, negocios y cenas políticas. No era el villano. Nunca lo fue. Iván, de hecho, siempre me trató con una educación impecable cuando lo veía en eventos. Justo por eso me caía peor al inicio, porque no podía ni odiarlo decentemente. La alianza entre sus familias era un rumor viejo. Una de esas cosas que todo mundo da por hechas mucho antes de que se vuelvan oficiales. No solo por romance. De eso nadie sabía nada, probablemente porque no había romance real, sino por utilidad, patrimonio, hoteles, archivo, imagen cultural, todo alineado como si la vida también pudiera curarse con branding. Yo le preguntaba a Emilio por el de vez en cuando. ¿Siguen empujando eso? Decía. Sí, pero no va a pasar. ¿Por qué debería creerte? Él siempre se acercaba entonces. Me tomaba la nuca. Bajaba la voz. Porque te estoy eligiendo a ti. Y yo, que en privado sí me sentía elegido, terminaba creyéndole un poco más. El problema fue que el amor en secreto empieza a pudrirse por lugares raros. No se arruina solo porque no te tomen de la mano en público. Se arruina porque cada vez que hay una cena, una gala, una foto institucional o una crisis de patronato, tú te conviertes en la parte de la vida que debe quedarse fuera del marco por ahora. Y el cuerpo aprende. Aprende que la ternura existe, pero detrás de puertas. Aprende que la verdad existe, pero después del evento. Aprende que el amor puede ser muy sincero en voz baja y, aún así, dejarte solo a la hora decisiva. Mis celos empezaron a ponerse más difíciles hacia el final del segundo año. No más frecuentes. Más inestables. Basilio, el médico omega que supervisaba parte del personal sensible de la casa, me dijo que el problema no era fisiológico puro. Tu cuerpo ya no se está regulando solo por calendario, me explicó. Está respondiendo a contradicción vincular. Mucho apego en privado, mucha exclusión pública. Eso revienta. Yo salí de esa consulta con ganas de aventarle el diagnóstico en la cara a Emilio. No lo hice así. Se lo dije una noche en su departamento, después de que me sostuviera durante un inicio de celo malísimo con una paciencia que habría parecido amor perfecto si no hubiéramos tenido esa conversación pendiente entre los dientes. No puedo seguir haciendo esto así, le dije, envuelto en una cobija, todavía temblando. Emilio estaba sentado en el piso,
apoyado en el borde del sillón donde yo estaba recostado. Así como, me reí, incrédulo. No me hagas traducirte tu propia cobardía, por favor. Él cerró los ojos. Darío. No, escúchame tú. En privado eres el hombre más claro que he conocido. Me sabes la respiración, me sabes el dolor, me sabes el hambre, me sabes cuando necesito distancia y cuando necesito justo tu voz. Pero afuera cada día eres un poco menos mío y un poco más de todos los demás. Y mi cuerpo ya no está sabiendo sobrevivir esa diferencia. Emilio se quedó inmóvil demasiado tiempo. Estoy tratando de arreglarlo. No, estás tratando de administrarlo. Eso sí le dolió. Lo vi en la mandíbula. No es tan sencillo. Claro que no. Lo sencillo sería elegir. Y justo eso es lo que no estás haciendo. Discutimos. No feo al principio. Peor. Con esa clase de control que te hace sentir que todo lo dicho va directo al lugar exacto donde va a dejar cicatriz. Él habló de contratos. Yo hablé de dignidad. Él habló de timín. Yo hablé de vergüenza estructural. Él juró que nunca me había escondido por vergüenza. Yo le creí. Pero le dije que el efecto era el mismo cuando el resultado era seguir oculto. Terminamos abrazados, lo cual a veces es peor que terminar gritando. Porque un abrazo después de una verdad así puede sentirse como amor, o como posposición. La gala anual llegó 3 semanas más tarde. La Noche del Nardo era el evento más importante del archivo. Benefactores, coleccionistas, académicos, prensa cultural, gente perfumada de dinero discreto y sonrisa entrenada. Yo detestaba esas noches. Toda la casa olía a perfume de lujo encima de memoria real, como si quisieran vestir al archivo de algo que no necesitaba. Emilio me pidió que fuera, aunque no de manera visible. Tengo que estar abajo casi toda la noche, pero subo contigo en cuanto pueda, me dijo. Después del discurso, me escapo. ¿Qué discurso? Titubeó apenas. Nada grave. Solo patronato, donativos, la ampliación del ala sur. Lo miré. La pausa fue mínima, pero yo trabajo con residuos. Y hay silencios que dejan más rastro que una gota de aceite sobre papel. No me mientas hoy, le dije. Se acercó. Me besó. Olía a traje recién planchado, cedro y nervio contenido. No te estoy mintiendo. Técnicamente quizá no. Eso fue lo peor. Porque la mentira grande venía empaquetada dentro de una verdad pequeña. Si había discurso, si había patronato, si había ampliación. Y además, en medio, iba a anunciar su compromiso. Mientras yo estaba arriba, en celo, esperando que volviera por mí. A veces el amor no se rompe cuando descubres que te engañaron durante meses. A veces se rompe en algo mucho más breve. El segundo exacto en que entiendes que la persona que amas creyó que podía herirte después y arreglarlo luego. Como si tú fueras un desastre administrable. Parte 4. El peor celo no es el que te arde en la piel. Es el que te obliga a oler la verdad. Después del anuncio intenté llamarlo. Si eso hice. Ni siquiera me da orgullo contarlo. Pero la verdad sirve más cuando sale completa. Saqué el celular con las manos torpes, marqué su nombre y escuché el timbre una vez, 2, 3, hasta que cortó. No mandó mensaje. No subió. No apareció. Abajo seguían los aplausos y los brindis y la casa entera olía a celebración ajena. Mi celo, que ya venía mal, se volvió una cosa peligrosa. No de película. De clínica. Dolor abdominal fuerte. Sudor frío. Contracciones glandulares desparejas. Náusea. La sensación de que mi propio olor se estaba desajustando dentro de mí. Como si el cuerpo ya no supiera a qué agarrarse porque la referencia central acababa de volverse hostil. Traté de llegar a la puerta, no pude. Me quedé en el piso, junto al sofá, con la mejilla pegada a un mosaico helado que olía a cloro antiguo y nardo seco. Todo me daba asco. El pañuelo de Emilio, que una hora antes me había calmado, ahora me revolvía el cuerpo como si fuera prueba material de estupidez. Golpeé la puerta. No elegantemente, con desesperación. No sé si alguien me oyó al principio. Afuera la música había subido y la gala estaba en su punto más brillante. Imagino a la gente sonriendo abajo mientras yo, 2 pisos arriba, me partía en silencio. La que llegó fue Nerea. No porque Emilio la hubiera mandado, porque Nerea conoce mis silencios y supo que algo no estaba bien cuando bajó al almacén por unas cajas y no me vio donde habíamos quedado. Abrió con la llave de servicio. Me encontró en el piso y lo primero que hizo fue cerrar la puerta otra vez para que no entrara el ruido del salón. No mames, susurró.
arrodillándose. Darío. Yo ni siquiera podía hablar derecho. Lo anunció, dije, y mi propia voz me sonó como la de alguien a quien ya estaban evacuando de sí mismo. Nerea no preguntó qué. No hacía falta. Me olió, miró el pañuelo tirado y entendió la mitad del desastre en 2 segundos. Voy a llamar a Basilio. Negué con la cabeza. No quiero que baje nadie de allá. De allá significaba muchas cosas a la vez. La gala, el patronato, Emilio, la humillación pública, la parte de la casa donde todo seguía funcionando como si mi cuerpo no se estuviera desfondando. Nerea, beta práctica de hueso duro, me sostuvo la cara con ambas manos. Escúchame. Ahorita no estamos resolviendo tu vida amorosa. Estamos resolviendo que no te convulsiones aquí arriba por culpa de un alfa idiota. ¿Entendiste? Asentí llorando, lo cual siempre me ha parecido una de las humillaciones más finas del mundo. Aceptar ayuda justo cuando más quisieras que la dignidad te alcanzara. Basilio subió 5 minutos después con una maleta clínica, 2 neutralizadores y esa calma de médico que no dramatiza porque si dramatiza, se cae la mitad del edificio. Me revisó ahí mismo, hizo preguntas breves, no comentó el anuncio, no pronunció el nombre de Emilio. Solo dijo, necesito estabilizarte ya. No estás en un celo normal. Esto ya se montó sobre respuesta de traición vincular, y si sigue escalando te va a pegar en respiración. Nerea se quedó conmigo durante todo el proceso. Basilio aplicó bloqueador parcial. Abrió una ventana mínima para mover el aire sin meter olores de jardín y me fue guiando con indicaciones cortas. Agua. Respiración. No pelear con la ola. No morderte la lengua. No seguir oliendo el pañuelo. Ese último casi me hizo reír de lo obvio, pero el cuerpo estaba demasiado ocupado sufriendo para tener sentido del humor. En algún momento, cuando ya podía respirar sin sentir que me rajaban por dentro, le pregunté a Nerea, ¿sigue allá abajo? Ella tardó un segundo. Sí. Eso me mató peor que el anuncio. No que siguiera en la casa, que siguiera abajo. Brindando, posando quizá, recibiendo felicitaciones, mientras Basilio me despegaba del piso con técnica clínica y Nerea me limpiaba la cara con una toalla húmeda como si yo tuviera derecho a no romperme enfrente de nadie. La noche terminó cerca de las 2 de la mañana. Basilio me prohibió quedarme solo. Nerea me llevó a su departamento, un tercer piso diminuto sobre una tlapalería donde todo olía a pintura vieja, sopa instantánea y ese jabón en barra que usan las personas prácticas. No dormí. Pasé la madrugada viendo la lluvia bajarle por la ventana y sintiendo como el celo se iba volviendo resaca. Un cansancio feroz, la piel demasiado viva, el corazón trabajando como si acabara de escapar de un incendio. Emilio me llamó 17 veces. No contesté ninguna. Luego mandó mensajes. Darío, por favor, déjame explicarte. No fue así. Subí, y ya no estabas. Estoy afuera del departamento de Nerea. Solo quiero verte respirar bien. Esa última frase me hizo aventar el celular al sillón con un odio tan limpio que por fin sentí algo que no era solo dolor. Porque después de destrozarme, todavía quería ser el alfa cuidador. El que llega a sostener los pedazos. El que acompaña la consecuencia de una herida que él mismo eligió administrar. Nerea leyó 2 mensajes por encima de mi hombro y dijo, con la serenidad de quien sí sabe matar sin cuchillo. Si baja de esa banqueta, yo personalmente le aviento tiner. No le contesté a Emilio hasta el día siguiente al mediodía. Le escribí una sola línea. No vuelvas a llamarle explicación a lo que decidiste hacer sabiendo dónde me dejabas. Tardó menos de 1 minuto en responder. ¿Puedo ir? Le puse. No. Y luego apagué el celular. Esa semana no regresé a casa Nardo. Lucinda me mandó licencia médica sin preguntas, lo cual fue su manera elegante de decir que el escándalo ya olía demasiado fuerte y no pensaba empujarme de vuelta al edificio hasta que yo lo decidiera. Basilio vino 2 veces a revisarme. Mi cuerpo tardó días en dejar de reaccionar con espasmos leves cada vez que un aroma parecido al de Emilio se asomaba por la calle. El dolor cambió de forma. Al principio había sido puramente físico, después se volvió una conciencia asquerosamente precisa. Empecé a entender lo que más me había destruido de esa noche. No que Emilio eligiera otra vida. No que se comprometiera. Ni siquiera que me mintiera. Lo que no podía perdonarle era el cálculo. Había sabido que yo venía mal. Había sentido el celo subir. Había prometido volver en 15 minutos y aún así, decidió bajar a anunciar su futuro mientras me dejaba arriba convertido en costo oculto. No me había dejado porque no supiera, me había dejado sabiendo demasiado bien. Esa clase de herida ya no se arregla con déjame explicarte.
Esa clase de herida te obliga a revisar toda la historia hacia atrás y preguntarte dónde más confundiste amor con aplazamiento. Al séptimo día salí a caminar solo. Fui hasta el callejón de los sapos, crucé sin rumbo y terminé frente a una vieja tienda cerrada donde vendían esencias al por mayor. El local llevaba meses vacío. En el vidrio todavía quedaba pegado un cartel casi deslavado. Traspaso. Me quedé mirándolo un rato. Luego entendí, con una claridad que me asustó más que el abandono mismo, que si seguía midiendo mis horas por lo que Emilio había hecho abajo aquella noche, me iba a pudrir ahí. Y no pensaba volverme un cuarto de regulación donde otros hombres entran. Te prometen 15 minutos y luego bajan a anunciarse con alguien más. Parte 5. El hombre con el que se iba a comprometer no era el villano, y eso lo volvió todo peor. Volví a casa Nardo 10 días después. No por valentía, por rabia estructurada. Necesitaba sacar mis cosas del laboratorio, revisar mis frascos y decidir si renunciaba ahí mismo o si encontraba una manera de seguir entrando a la casa sin que el olor del salón principal me devolviera al suelo. La casona estaba más tranquila. Después de la gala venía siempre una resaca institucional rara. Flores marchitándose en floreros carísimos, copas desaparecidas, alfombras aspiradas, el eco de lo importante ya digerido por el dinero. Subí por la escalera de servicio. No quería cruzar el salón. El cuarto de regulación estaba cerrado. Pasé frente a la puerta sin voltear. Quise hacerme la persona fuerte, la persona evolucionada, la persona para quien una puerta es solo una puerta y no un archivo entero de humillación. No me salió. Aceleré el paso como cobarde y seguí de largo hasta el laboratorio. Nerea ya estaba ahí. Traía café y cara de haber insultado a medio patronato antes de las 9. No lo he dejado subir, me dijo apenas me vio. ¿A quién? No te hagas. A él. No pregunté más. Trabajamos en silencio un rato. Yo fui revisando inventario. Cajas, frascos, cuadernos. Todo estaba donde debía. Eso me dio un enojo raro. Como si parte de mí hubiera esperado encontrar caos externo para que, por una vez, el mundo se pareciera a lo que yo traía adentro. A las 11 Lucinda me mandó llamar. Pensé que iba a ofrecerme una salida digna, o a pedirme discreción, o a hablarme de protocolos. En cambio, cuando entré a su oficina, encontré a otra persona sentada junto a la ventana. Iván Murillo. Traje azul oscuro. Camisa impecable. Cara de no haber dormido bien. Yo me quedé helado. Lucinda, con esa diplomacia seca que la volvía insoportable y útil al mismo tiempo, dijo: voy a dejarles el espacio. Nadie entra. Si necesitan que alguien saque a alguien, me avisan sin sentirse raros. Y se fue. Yo seguí de pie. Iván también. Por un segundo, como si no supiera si yo lo iba a insultar, aventarle algo o salir corriendo. Lo que hice fue peor para los dos. Me senté enfrente y esperé. Iván tragó saliva. No vengo a pedirte que me entiendas, dijo. Excelente. Porque no tengo la menor intención. Asintió, como quien ya había ensayado recibir hostilidad y le parecía justa. Tampoco vengo a defender a Emilio. Eso sí me hizo mirarlo bien. Iván juntó las manos sobre las rodillas. Vengo a decirte que no sabía de ti en el sentido completo. Sabía que había alguien. No tu nombre. No tu lugar en la casa. No el tamaño. No esa noche. Yo me reí, sin humor. ¡Qué alivio moral! No, dijo bajito. Ninguno. Hubo un silencio. Afuera, en el patio, alguien arrastró una caja. Un olor leve a limón y polvo se coló por la ventana entreabierta. Yo esperaba odiar a Iván con facilidad. Habría simplificado muchísimo las cosas. Pero su olor, su postura, su cara, nada en él se parecía al triunfo. Se parecía a otro tipo de damnificado. ¿Entonces qué quieres?, pregunté. Iván se pasó una mano por la muñeca. Quiero que sepas que anulé el compromiso. No reaccioné de inmediato. No por sorpresa ética. Por pura fatiga. ¿Cuándo? 2 días después de la gala. Eso sí me movió un poco. ¿Por qué? Me sostuvo la mirada. Porque puedo soportar alianzas. No humillaciones prestadas. Y porque cuando le pregunté a Emilio si había alguien más, no me respondió como responde un hombre que se arrepintió de una imprudencia. Me respondió como responde un hombre que se arrancó a sí mismo de donde sí quería estar y luego bajó a sonreír. Y eso, Darío, aunque no sea contigo, también es una forma de cobardía que no pienso llevar en el dedo. Tuve que quedarme callado. No esperaba humanidad ahí. Mucho menos lucidez. Iván continuó. Mi familia está furiosa. La suya también.
Pero eso ya no importa. Lo que sí importa es otra cosa. Si piensas irte de la casa por él, quiero que sepas que el financiamiento del ala sur no depende ya de ese acuerdo. Dejé por escrito que la Fundación Murillo mantiene su parte un año más. No vengo a comprarte. Vengo a evitar que la misma escena te expulse también del trabajo que sí es tuyo. Eso me dejó sin aire un segundo. Porque si algo odiaba de la gente de poder era que a veces, justo cuando te preparaste para despreciarla completo, te obligan a aceptar un gesto decente. No sé qué decirte, admití. Iván sonrió apenas, cansado. Puedes seguir odiándome si te ayuda con la narrativa. Solo quería darte esa información antes de que alguien te la vendiera como si fuera generosidad de Emilio. Quise preguntar muchas cosas. Si Emilio lo había amado alguna vez, si todo había sido negocio, si sintió vergüenza frente a todos, si le dolió. Pero no lo hice, porque el centro no estaba ahí. Iván se puso de pie. Antes de salir, añadió. Lo único que sí voy a decirte sobre él es esto. No anunció ese compromiso porque no te amara. Lo anunció porque creyó que podía sacrificarte una vez y luego administrar el daño. Tú decides si eso es peor o mejor. A mí me parece peor. Cuando se fue, me quedé viendo la puerta un buen rato. Nerea entró 2 minutos después, midiendo mi cara como si estuviera lista para pegarle a quien fuera. ¿Sobreviviste? No sé. Le conté. Nerea hizo una mueca complicada. ¡Qué maravilla! Ahora hasta el prometido cancelado me cae mejor que el alfa protagonista. Yo casi me río. Casi. Porque lo que Iván había dicho se me quedó adentro como una astilla fina. Sacrificarte una vez y luego administrar el daño. Sí, eso era. Eso había hecho Emilio toda la relación. En pequeño, aplazar, esconder, posponer, compensar después con ternura privada. La gala solo había sido la versión pública y definitiva del mismo patrón. Esa tarde renuncié. No al archivo, exactamente, a mi puesto dentro de la estructura controlada por patronato. Lucinda, cuando leyó la carta, no intentó detenerme con sentimentalismo. ¿Ya sabes qué vas a hacer?, preguntó. No. Bien. A veces las peores decisiones se toman cuando una persona ya trae plan demasiado bonito encima del dolor. Le dejé las llaves del laboratorio. Me quedé solo con mis cuadernos, mis fórmulas, una caja de tiras limpias y el frasco pequeño donde guardaba la primera reconstrucción verdadera que hice del aroma de mi madre. Al salir al patio, Emilio estaba ahí. Claro que estaba ahí. Apoyado junto a la fuente seca, con las manos en los bolsillos y la cara de quien lleva días sin vivir en su propia piel. Por un segundo mi cuerpo hizo memoria, quiso detenerse en el olor, en la forma, en la voz que ya se me estaba acercando antes de que yo diera permiso. Levanté la mano. Ni se te ocurra acercarte. Se quedó quieto. Darío. Qué nombre tan arruinado por la boca correcta en el momento incorrecto. No, le dije. No hoy. Solo necesito hablar contigo una vez. Tuviste una casa entera para hablar conmigo antes de bajar a anunciarte con otro. Su cara cambió apenas. No a enojo. A esa clase de dolor que llega tarde y por eso no sirve. Cancelé todo. Qué bueno por tu agenda. Darío, por favor. Apreté la caja contra el pecho. No me pidas por favor, como si el problema fuera un trámite mal hecho. No me dejaste esperando. Me dejaste vulnerable y en celo mientras convertías tu cobardía en acto público. Esas son dos cosas distintas y no pienso simplificártelas. Emilio tragó saliva. No se defendió enseguida, eso ya era algo, muy tarde, pero algo. Lo sé, dijo al fin. No, lo sabes en abstracto. Lo que todavía no sabes es cómo olía el piso de ese cuarto cuando entendí que me habías partido. Sus ojos se cerraron apenas. Dios, qué desastre, todavía me dolía que le doliera. Renuncié, le dije. Volvió a mirarme. ¿A la casa? A estar disponible para que la institución siga respirando a través de mí mientras ustedes deciden arriba qué clase de vidas si caben en el salón. Quiso hablar. No lo dejé. No voy a convertirme en tu escena de reparación, Emilio. Si alguna vez entiendes algo de esto, ojalá sea lejos de mi cuerpo. Me fui. Esa vez no me siguió. Y mientras cruzaba el zaguán principal, con la caja temblándome entre las manos y la casa Nardo quedándose atrás como se quedan los lugares donde uno fue feliz antes de que aprendieran a herirte, entendí que mi vida ya no iba a arreglarse dentro del mismo marco que había permitido romperme. Tocaba inventar otra casa. Aunque oliera a ruina al principio. Parte 6. Aprendí a pasar mis celos sin él. Y esa fue la primera forma de salir vivo. Los meses después de casa Nardo fueron rarísimos. No caí en desgracia. No me hice humo.
No me fui del país con un abrigo dramático y playlist de tragedia. Hice algo menos romántico y más difícil. Me quedé en Puebla y me puse a trabajar. Renté el local vacío del callejón que había visto aquella semana. Era pequeño, con techo bajo, mosaico descarapelado y una humedad antigua que se negaba a morirse en las esquinas. Perfecto, supuse, para un proyecto sin certezas. Lo llamé Taller de Olores Huérfanos. Nerea dijo que el nombre era demasiado intenso. Basilio dijo que exactamente por eso iba a funcionar. La idea era sencilla en teoría. Un estudio independiente donde la gente pudiera llevar objetos, telas, cartas, cajas, trozos de vida que todavía olieran a alguien o a algo que no querían perder. Yo reconstruiría esos acordes en pequeño, no como perfumes de lujo, sino como archivo íntimo. No era glamour, era duelo con frascos. Y funcionó. La gente llegó. Una señora con el rebozo de su madre, un chavo con la chamarra de un hermano desaparecido, una pareja vieja con la receta de jabón de su primera fonda, una actriz con una peluca que olía a laca y camerino de provincia. Reconstruir memorias ajenas me sostuvo mientras intentaba entender qué demonios hacer con la mía. Porque claro, Emilio seguía ahí. No en mi cama, no en mi día a día, pero sí en el aire de la ciudad. Puebla no es tan grande cuando alguien te marcó el sistema nervioso. A veces bastaba pasar frente a cierto hotel, o cruzarme un auto parecido al suyo, oler un cedro demasiado limpio en una tienda, y el cuerpo, traidor y antiguo, se ponía en guardia. No lo vi durante casi 3 meses. Sí me escribió. Al principio mucho, después menos, luego mejor. Pasó de los mensajes desesperados a otros más decentes. No espero respuesta. Solo necesito decirte que ya no estoy en casa, Nardo. Mi padre me sacó del patronato. Creo que merecidamente y por razones equivocadas al mismo tiempo, dejé el departamento. Si necesitas cualquier documento de la casa, Lucinda lo canaliza contigo sin pasar por mí. Basilio me dijo que tu salud está estable. Gracias por permitir que eso me llegara. No te estoy persiguiendo. Solo quería que supieras que no voy a volver a convertirme en una noticia antes de hablarte de frente. No respondí. No por poder, por supervivencia. A veces amar a alguien después de una traición te exige una disciplina rarísima. No correr hacia la versión herida del solo porque por fin parece triste suficiente. Mi siguiente celo llegó en noviembre. Yo ya lo esperaba como se esperan las tormentas después de que una casa perdió el techo, con planeación ridícula y miedo real. Basilio me ayudó a armar protocolo nuevo. Nada dependiente de un alfa externo. Reguladores, mezcla de romero diluido y salvia azul, presión profunda controlada, playlist respiratorias, alimentación previa y sobre todo, una idea que al principio me pareció insoportable. Tienes que dejar de creer que solo podías pasar esto bien si él estaba. No creo eso, mentí. Basilio ni levantó la vista del expediente. Entonces deja de actuar como si perderlo hubiera roto también tu capacidad de atravesarte solo. Tenía razón. Odié que la tuviera. Nerea se quedó conmigo la primera noche del protocolo. No por romanticismo amistoso, sino porque amenazó con dormirse en mi piso aunque yo protestara. El celo vino duro, sí, pero no devastador. Fue distinto, más físico, menos colapsado de traición. Dolió, claro. Hubo horas horribles. Hubo momentos en que el cuerpo buscó, por costumbre, un aroma que ya no estaba. Pero lo pasé. Yo, no limpio, no heroico, no bonito. Pero lo pasé. Y al amanecer, envuelto en una manta hecha bola, con el cabello pegado a la frente y la cocina del taller oliendo a té frío, lloré de puro alivio. Porque entendí que una de las peores secuelas de Emilio no había sido su anuncio. Había sido la fantasía de que mi capacidad de regularme estaba ya pegada a él para siempre. Y no, seguía siendo mía. Muy trabajada, muy herida, muy cansada, pero mía. Eso me devolvió una forma de orgullo que no sentía desde antes de enamorarme. En diciembre, Lucinda me buscó con una propuesta. La Casa Nardo quería montar una exposición temporal sobre memoria popular olfativa, pero sin patronatos grandes, sin gala, sin discursos de alianza. Una muestra pequeña, comunitaria, hecha con barrios, mercados, cocinas y talleres. Nada de linajes viejos. Olores vivos. Te estoy invitando como curador externo, dijo. No vuelves como empleado. No respondes a Altamirano, ni a nadie. El presupuesto es humilde. La libertad, no. Me quedé mirándola. ¿Y Emilio? Lucinda frunció la boca. No pinta nada aquí ya. Y si pintara, no le preguntaría. Acepté.
No porque ya estuviera curado, porque precisamente quería ver si podía volver a pisar esa casa sin entregarle otra vez el centro de mí. Trabajé 3 meses en la muestra. Barrio que respira se llamó. Tortilla caliente en banqueta, libros húmedos de secundaria pública, talco barato de peluquería, humo de comal en madrugada, mango con chile en plaza, uniformes escolares secándose adentro, taller de costura, camión de las 6, mercado después de lluvia. Fue la primera vez que sentí que mi oficio ya no estaba al servicio de la nostalgia fina, sino de la memoria real. La gente entraba y lloraba. Se reía. Decía huele a mi casa con una cara que valía más que todos los brindis de la noche del nardo. La inauguración fue en abril. Yo sabía que Emilio iba a ir. No porque lo hubieran invitado especialmente, porque Lucinda era suficientemente teatral como para no prohibírselo y suficientemente cruel como para no avisarme si confirmaba. Y sí, entró a media tarde, cuando el patio ya estaba lleno. Traía ropa sencilla, sin séquito, sin apellido en la frente. Se veía más delgado, menos lustroso y muchísimo más humano, lo cual me molestó de inmediato porque yo ya había organizado internamente la versión en la que seguía siendo un altar de privilegio. No se acercó primero. Recorrió la muestra. Leyó cartelas. Olfateó como quien pide permiso. Y cuando al fin vino hacia mí, yo estaba junto a la instalación del camión de las 6. Vinil caliente, fierro, monedas, sudor leve, fritura vieja y colonia adolescente. Te quedó cabroncísima, dijo. Fue lo primero que me dijo en 4 meses cara a cara. Y, muy a mi pesar, sonó verdad. Gracias. Silencio. No sabíamos todavía cómo hablar sin que la historia completa se sentara entre los dos. Emilio metió las manos en los bolsillos. No vine a pedirte nada hoy. ¿Qué consideración? Aceptó el filo. Solo quería verte en un lugar que ya no oliera a mí. La frase me desarmó más que si me hubiera dicho te extraño. Porque sí, porque ese había sido exactamente mi trabajo todo ese tiempo. Recuperar mis espacios sin que siguieran respirando desde su ausencia. Lo miré mejor. Había ojeras nuevas. Una serenidad rara. Menos esa tensión de hombre criado para representar todo el tiempo. ¿Lo lograste? Preguntó. No respondí enseguida. Luego dije. Todavía hay días que sí. Y días que no. Emilio asintió. Es justo. Quiso irse, lo vi. Se volteó apenas, como si su límite ahora fuera precisamente no invadir el momento que yo todavía no abría. Y algo en mí, no sé si la memoria o el cansancio o la parte más cruel de la ternura, dijo. ¿Por qué lo hiciste así? Se detuvo. No preguntó qué. No era idiota. Volvió hacia mi despacio. El patio seguía vivo alrededor, pero de pronto yo solo oía a la fuente, los pasos, la respiración ajena. Porque pensé que si lo hacía de golpe, en público, ya no iba a poder echarme para atrás, respondió. Eso me enfrió entero. ¡Qué elegante! No, Darío. Escúchame completo. Lo hice, contra toda lógica. Emilio siguió. Llevaba meses dejando que todo creciera solo. Mi padre, Iván, el patronato, las cenas, las insinuaciones. Yo seguía diciéndome que iba a parar las cosas bien. Que primero iba a proteger el archivo, luego a ti, luego a mí. Y al final lo que hice fue algo mucho peor. Decidí por todos en el momento más cobarde posible. Anunciarlo ahí era, para mí, una forma de cerrar la puerta antes de sentir el peso de lo que estaba perdiendo. ¿Y aún así subiste a dejarme el pañuelo y prometerme 15 minutos? Se le cerró la garganta. Lo vi. Sí. Entonces no fue cobardía nada más, Emilio. Fue crueldad. Bajó la cabeza. Sí. Nunca olvidaré ese sí. No porque arreglara algo, porque no intentó rebajarlo. No dijo no era mi intención. No dijo no lo pensé así. No dijo me salió mal. Dijo sí. Y a veces una verdad sin defensa abre algo que el dolor ya no alcanzaba a mover solo. No te perdono todavía, le dije. Emilio levantó la vista. No te lo estoy pidiendo. Y no sé si un día voy a querer algo contigo otra vez. Lo sé. Entonces, ¿qué haces aquí? Me sostuvo la mirada como solo él podía hacerlo cuando ya no estaba actuando. Aprendiendo a no irme antes de oír la respuesta. Parte 7. No hay segunda oportunidad si la primera persona no muere un poco. No volvimos de inmediato. Eso habría sido mentira, peor. Habría sido flojera narrativa, y yo ya había sufrido suficiente como para merecerme un guión barato. Lo que hubo después fue otra cosa, más lenta, más difícil, más adulta. Emilio empezó a aparecer en el taller a horarios absurdamente respetuosos. No entraba sin permiso,
No me mandaba flores ni cosas costosas que olieran a culpa. A veces llegaba con pan de yema de Oaxaca porque una vez le dije que me gustaba más que el local. O con notas breves de exposiciones que pensaba que me interesarían. O solo para dejar una caja de muestras viejas que había encontrado en hoteles de la familia y que quizá podían servirme para el archivo comunitario. Nunca insistía demasiado. Esa fue la diferencia más brutal. Ya no venía a recuperarme. Venía a presentarse de nuevo. Aunque le tomara meses volver a parecerme a alguien a quien mi cuerpo no tuviera que recordarle una caída. Un día le pregunté, mientras revisábamos unos libros de cuentas que olían a tinta ferrosa y cuero roto. ¿Por qué sigues viniendo si no te doy nada claro? Emilio, sentado al otro lado de la mesa de trabajo, levantó apenas la cabeza. Porque antes confundí claridad con garantía. Y no quiero volver a tratarte como si tuvieras que saber ahorita lo que yo tardé años en no saber. Qué pinche hombre cuando se ponía exacto. Los cambios en él eran reales, aunque eso me enojara. Ya no trabajaba con su familia, había renunciado a los hoteles y se había quedado como consultor externo de patrimonio, sin heredar nada por el momento. Su padre lo consideraba un error elegante. Su madre, un escándalo silencioso. Iván, según entendí, era de las pocas personas de ese mundo con quien seguía hablando porque ambos habían sobrevivido al mismo mecanismo aunque desde lados distintos. Nerea seguía desconfiando. A mí no me impresiona un alfa que de pronto aprende a hablar bonito después de arruinarte el sistema nervioso. No está hablando bonito. Peor. Está hablando bien. Tenía razón. Y justo por eso era peligroso. La prueba de fuego llegó en julio, cuando Basilio me avisó que mi siguiente celo venía adelantado otra vez. No por crisis. Por reajuste. Mi sistema seguía reaprendiendo ritmos después del gran colapso del año anterior. Yo estaba mejor preparado, tenía protocolo, tenía taller, tenía apoyo. Y, sin embargo, la noticia me revolvió el cuerpo de una manera que no esperaba. Porque de pronto entendí dónde estaba el verdadero examen. No si podía pasar un celo solo. Ya había demostrado que sí. Sino si podía atravesar uno eligiendo compañía sin sentir que estaba hipotecando la dignidad. 2 días antes del inicio, Emilio vino a dejarme un libro sobre olor y memoria ritual. Yo estaba empaquetando muestras, con el humor vuelto vidrio. Basilio dijo que se te adelantó, murmuró. Lo miré de golpe. ¿Quién te dio permiso de saber eso? Emilio ni se defendió. Basilio solo me dijo que quizá no te buscara estos días. Nada más. Maldije por dentro al médico metiche y sabio. Entonces no me busques. Él asintió. Ya se iba. Lo vi llegar a la puerta, detenerse un segundo y, sin voltear, decir algo que me dejó sin respiración. Si quieres que esté, esta vez no te ofrezco 15 minutos. Te ofrezco quedarme afuera de lo que me permitas hasta que pase. Pero solo si tú lo pides. No respondió. No me miró buscando premios, se fue. Y me dejó con esa frase latiendo como herida y posibilidad al mismo tiempo. El celo empezó un viernes por la tarde. No fue tan brutal como el anterior, pero sí lo bastante fuerte para volver incómodo el mundo completo. Subió con esa combinación sucia de calor bajo la piel, punzadas, saturación de olores y una tristeza física rara que solo entiende quien alguna vez ha sentido al cuerpo pedir refugio mientras la mente todavía está negociando orgullo. Nerea iba a quedarse conmigo la primera parte. Basilio estaría disponible por teléfono. Todo controlado. O eso creíamos. A las 9 de la noche se tronó una tubería en el local de al lado y la humedad empezó a subirse por la pared trasera del taller. Tuvimos que mover cajas, cerrar compuertas, levantar frascos y abrir ventilación en el peor momento posible. Yo ya venía mal. El esfuerzo me terminó de disparar el sistema. Nerea me vio ponerse blanco y dijo, sin perder tiempo, voy por Basilio. La agarré de la muñeca. No, no empieces. No quiero tanta gente. Ella entendió algo en mi cara. ¿A quién si quieres? Ahí estuvo la verdad. La que más miedo daba decir. No porque yo no supiera la respuesta, porque si la decía, iba a tener que aceptar que el perdón no siempre empieza por la cabeza. Cerré los ojos apenas. Emilio. Nerea no habló, gracias a Dios no habló. Solo me dejó el celular en la mano y salió a mover unas cajas mientras yo me sentaba en el piso del pequeño cuarto de mezclas, con el corazón haciendo un ruido ridículo y el orgullo viéndome desde la esquina como si fuera a renunciar a él para siempre. Le marqué. Contestó al segundo timbre. Darío. No preguntó por qué, no hizo pausa dramática, no aprovechó la vulnerabilidad. Yo respiraba mal. Si sigues queriendo estar, ven. Nada más. Ya voy, dijo. Y cortó. Llegó 12 minutos después.
No traía perfume, no traía prisa en el cuerpo. Aunque la respiración lo delataba, no venía vestido como héroe de nada.